Les voy a invitar que vayamos ahí al libro de Eclesiastés y vamos a estar continuando en esta mañana con la exposición de este libro, hermanos, tan interesante como lo es el libro de Eclesiastés. Y vamos a estar fijando nuestra vista en el capítulo 5, versículos del 8 al 12. Eclesiastés 5, del 8 al 12. Ahí tendremos la meditación en esta mañana. Y yo estaré dando lectura a estos versículos y dicen de la siguiente manera: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hermanos, una de las razones para gran parte de los desacuerdos y las discusiones en el matrimonio es el tema del dinero. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en esto, en que en el matrimonio uno de los temas, hermanos, que más controversia causan, más discusiones, más desacuerdos, que en muchos los llevan a terminar en divorcios, es el tema del dinero. El tema del dinero, más que cualquier otro tema, hace no solamente que los matrimonios tengan problemas, pero también los negocios, las empresas y aún los mismos gobiernos. Hay algunos tópicos, hermanos, que causan discusiones tanto en matrimonios como en negocios y empresas, y son los siguientes. Por ejemplo, el tema del presupuesto, el tema de buscar un empleo mejor pagado, el tema de las tarjetas de crédito, el tema de lo que se debe y no se debe comprar. Cada vez que nosotros tocamos estos temas, estos tópicos, hermanos, lo más seguro es que no nos vamos a poner de acuerdo. Lo más seguro es que la esposa tiene su propio concepto de lo que debería hacerse, y el hombre tiene su propio concepto también. Así que, hermanos, se termina en discusión cuando se toca varios temas que tienen que ver con el dinero. La esposa dice: necesitamos comprar esto que hace falta. Y el esposo dice: no, eso no es tan necesario. Y ahí comienza, hermanos, la discusión. Cada uno de esos temas causan conflictos cada vez que se abordan, no solo en los matrimonios, sino también en muchos negocios, muchas corporaciones y hasta en los mismos gobiernos. No sé si ya les ha tocado ver en la televisión, hermanos, peleas entre los diputados y los senadores, peleas campales, como si estuvieran en un campo de fútbol, peleas entre ellos mismos debido a los desacuerdos económicos. La mayoría de los pleitos, las discusiones, las demandas legales y hasta las guerras tienen lugar debido a una simple causa, y es esta: un deseo insaciable por tener más y más. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2, ya en el primer siglo, hermanos, se veía este problema. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2, vemos cómo Santiago escribió esto mismo. Vean lo que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aún en el primer siglo, hermanos, ya existía el problema, ese deseo insaciable por tener más y más. Y este es el problema que genera, hermanos, pleitos, contiendas, disensiones y hasta guerras. Guerras que son causadas porque una nación no tiene lo que otro país tiene y por esa razón simplemente hace una guerra para obtener lo que el otro país tiene. Uno de los objetivos, hermanos, del rey Salomón al escribir el libro de Eclesiastés era usar palabras y conceptos como clavos hincados para darnos una perspectiva correcta sobre varios temas en este libro. Si vamos ahí en Eclesiastés capítulo 12, por ejemplo, versículo 11, vemos cómo el rey Salomón nos muestra el propósito y el objetivo de lo que él quería lograr al escribir este libro. Versículo 11 del capítulo 12 de Eclesiastés dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Noten bien, hermanos, cómo el rey Salomón nos dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. ¿Por qué razón? Porque las palabras bien escritas, hermanos, los conceptos bien explicados, los conceptos bien dichos, se quedan clavados en la mente del oyente. Y hermanos, esos conceptos pueden estar ahí por años y años y años. Hermanos, yo recuerdo predicaciones que escuché hace 25 años de recién convertido. Hace 25 años yo recuerdo de ciertas predicaciones. Recuerdo al predicador y recuerdo lo que dijo. Y esto, hermanos, es verdad lo que dice Salomón, que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hermanos, cuando algo se nos dice y se nos explica, y si es bien explicado, no se nos olvida tan fácilmente. Porque cuando algo es explicado claramente y bien dicho, hermanos, aquello es como un aguijón, como un clavo hincado en nuestra mente que no se sale de ahí. Esa enseñanza, ese concepto es muy difícil de sacarlo. Por esa razón, hermanos, es de que las personas que han sido mal enseñadas en un culto falso, por ejemplo, como dentro de los Testigos de Jehová o cualquier otro grupo antibíblico, hermanos, es difícil poder sacarlos de ese grupo, de esa enseñanza. Y la razón es porque las enseñanzas se les han quedado clavadas como clavos en sus mentes y en sus corazones. Hermanos, y sacar esas enseñanzas de sus mentes es solamente algo que el Espíritu Santo puede hacer. Humanamente hablando no podemos hacer nada. Podemos tratar de convencer a un testigo de Jehová todo un día, toda una semana, y simplemente el testigo de Jehová, hermanos, no va a convencerse. Porque las enseñanzas, hermanos, quedan hendidas en las mentes de las personas como clavos y como aguijones. El rey Salomón lo sabía, y cuando escribió Eclesiastés se propuso deliberadamente a usar este método, a escribir tan bien, tan preciso, que sus enseñanzas quedaran clavadas en nuestras mentes, en nuestro corazón, para lograr un objetivo, hermanos. Y el objetivo es que entendamos correctamente ciertos temas,
Por ejemplo, en el capítulo 3, Él nos dice que debemos tener una perspectiva correcta de los tiempos establecidos por Dios mismo. Y en el capítulo 4, Salomón nos dice que debemos tener una perspectiva correcta de nuestro lugar en la sociedad en que vivimos, aún en medio de las anomalías con las que nos enfrentamos diariamente. Eso ya lo vimos en el capítulo 4. En el capítulo 5, Salomón nos dice que debemos tener una perspectiva correcta no solo de la adoración al Dios verdadero, lo que vimos los dos domingos anteriores, sino también que debemos tener una perspectiva correcta respecto al dinero y las posesiones materiales. Y es lo que estaremos viendo el día de hoy y el próximo domingo. Hoy estaremos viendo la primera parte y el domingo que viene la segunda parte. Salomón nos muestra en los versículos que leímos, hermanos, que debemos tener una perspectiva correcta respecto al dinero y los bienes materiales. Es muy importante esto. Él nos habla en los primeros versículos del capítulo 5 que la adoración correcta al Dios verdadero es muy importante. Pero no solamente el cristiano debe de preocuparse por adorar correctamente a Dios, sino también debe preocuparse por entender correctamente, hermanos, el tema del dinero, el tema de las riquezas, las finanzas. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el dinero? ¿Cuál es nuestra actitud hacia las riquezas? ¿Las entendemos correctamente o no las entendemos de una manera correcta? El rey Salomón nos muestra en estos versículos cuál es la perspectiva correcta que debemos tener respecto al dinero y las cosas materiales. Hermanos, y en estos versículos Él nos muestra 7 puntos. Solamente quiero compartir en esta mañana 4 puntos con ustedes, y los próximos 3 puntos los estaremos viendo el próximo domingo. 7 puntos nos muestra Salomón en estos versículos, y el número 1, el primer punto es: no debe sorprendernos de que siempre haya alguien con más dinero que nosotros, sin importar cuánto dinero logremos obtener en este mundo. El rey Salomón dice que no debemos sorprendernos, no debe extrañarnos que siempre haya alguien con más dinero que nosotros, sin importar cuánto dinero logremos ganar u obtener con nuestro trabajo, con nuestros negocios. Fíjese lo que dice el versículo 8 y el 9. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Hermanos, en apariencia estos versículos son oscuros y difíciles de entender. Pero Salomón, hermanos, aborda el tema del dinero y de las finanzas. Aborda en estos versículos que siguen el tema del dinero y las riquezas. Y el punto que Salomón desea enfatizar en estos versículos que leímos, en los 2 versículos 8 y 9, era el de advertirnos para que no caigamos en la trampa de querer subir por la escalera socioeconómica a costa de lo que sea, pensando que al estar en la cima no tendremos más problemas ni preocupaciones. Hermanos, ¿cuántas veces el cristiano trata de escalar peldaño a peldaño por la escalera socioeconómica para subir lo más alto posible, pensando que cuando llegue a la cima, que cuando llegue arriba, se acabarán sus problemas, se acabarán sus preocupaciones? Pero hermanos, es todo lo contrario.
los problemas y las preocupaciones no se acaban, sino que al contrario, vienen otras preocupaciones más grandes. Y esto es algo que Salomón deseaba enfatizar en estos versículos. Salomón nos recuerda que no importa cuán alto logremos subir, siempre habrá alguien más arriba que nosotros, y eso por sí solo genera problemas y preocupaciones. El querer subir más alto que alguien, hermanos, genera preocupaciones. ¿Cómo poder superar a aquella persona o aquella empresa o aquel negocio? Y ahí entra la competencia, hermanos. El dar un mejor servicio que la competencia. Lograr cierta cantidad de dinero, pero nos damos cuenta que logramos aquello, pero hay otro que tiene más. Y siempre hay alguien más que tiene más. Y esto es cuento de nunca acabar. Y es un problema, hermanos. Es un problema. El segundo punto que Salomón enfatiza es que si amamos el dinero, nunca tendremos suficiente. Versículo 10, fíjense lo que dice. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. O como se traduce directamente la palabra hebel, otra vez usa la palabra hebel aquí, esto también es vapor. Es vapor. No dura. Hermanos, una de las verdades que podemos aprender de los multimillonarios no es la clave para hacer los millones que ellos han hecho, porque déjenme decirles, hay varios libros por ahí escritos por multimillonarios que supuestamente nos dicen la clave del éxito, la clave cómo poder lograr los millones que ellos han logrado. Y cuando los lees te das cuenta que no te dicen nada, que no te dan esa clave. Porque esa clave no te la dan, hermano. Solamente te la dicen en el libro para vender sus libros, sus videos, pero en realidad no te dicen cuál es la clave para hacer los millones de dólares que han hecho. Pero una verdad podemos aprender de esos multimillonarios, y es esta verdad, hermanos, que ellos piensan que no tienen suficiente dinero. Ellos piensan que no tienen suficiente dinero. Toda persona multimillonaria, eso es lo que piensa, que no tiene suficiente dinero y por lo tanto necesita hacer más y más. No hay, hermanos, forma de que ellos digan, esto es suficiente, ya no necesito más. Hermanos, es un cuento de nunca acabar también. Un comentarista escribió que el dinero es como el agua del mar. Entre más agua bebe una persona, más sediento se vuelve. ¿Cierto? Entre más agua salada bebe una persona, más sedienta se vuelve. Así es el dinero. Entre más tiene dinero una persona, más quiere tener. No tiene llenadero. No importa cuánto acumule, no importa cuántos millones pueda ganar en un buen negocio, él piensa que no es suficiente. Y eso es lo que dice el rey Salomón en este versículo. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. El rey Salomón nos dice que el trabajo y las riquezas en sí mismas no satisfacen a nadie. Y esta verdad la podemos comprobar cada día al darnos cuenta de la soledad e infelicidad de muchos multimillonarios en el día de hoy. ¿Cuántos multimillonarios, hermanos? Tienen todo el dinero del mundo y sin embargo viven en soledad, viven vidas infelices debido a que el dinero no puede proporcionarles la satisfacción, la felicidad que ellos necesitan. Número 3, una de las razones por las que las riquezas no satisfacen
Es porque cuando aumentan las riquezas, también aumentan las responsabilidades y los que las consumen. Fíjense lo que dice el versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? También, hermanos, aumentan los que los consumen y las responsabilidades cuando aumentan las riquezas. No se puede tener lo uno sin lo otro. Los que obtienen riquezas sin tener mayores responsabilidades, en poco tiempo terminan en bancarrota. No sé cuántos de ustedes han escuchado de personas que han ganado la lotería, por ejemplo, $1 millón o $2 millones, y se han dado cuenta después que han terminado en bancarrota. No mucho tiempo después, esas personas han terminado sin nada, perdiendo todo lo que tenían y en bancarrota. Esto lo hemos visto no solamente con personas que han ganado la lotería, pero también con deportistas, hermanos. Deportistas que han estado acostumbrados a ganar millones de dólares y se retiraron del deporte, y en poco tiempo esas personas quedaron sin nada. ¿Por qué razón, hermanos, quedaron sin nada? Puede haber muchos factores, pero uno de ellos es porque esas personas no fueron responsables, número uno, con el manejo de su dinero. Hermanos, el tener dinero, sea poco o sea mucho, requiere de ser responsables, tener responsabilidad. Y si no se tiene responsabilidad, no importa cuánto dinero se tenga, últimamente ese dinero se va a terminar y muy pronto esa persona terminará en problemas económicos. Porque tiene que haber responsabilidad en el manejo del dinero. No solamente tiene que haber responsabilidad, hermanos, pero cuando aumentan las riquezas, dice Salomón, que aumentan también los que las consumen. ¿Quiénes las consumen? El primer gran consumidor, hermanos, de las riquezas es el gobierno, con los impuestos. El gobierno, hermanos, está listo para en cuanto haces dinero en un buen negocio, o vendes cualquier cosa, o incluso si sacas el premio mayor de la lotería, te quitan impuestos de eso. Te quitan impuestos. El gobierno es el primer consumidor que quiere su parte, y de ahí en adelante, hermanos, sigue una fila de consumidores. Personas que llaman por teléfono ofreciéndote esto, ofreciéndote lo otro, personas que hacen esto, que hacen aquello. Hermanos, hay un montón de consumidores, Aún aquellos que ganan dinero en los casinos y en la lotería tienen que pagar sus impuestos, y, hermanos, el gobierno se queda con una buena parte de este dinero, y si la persona no sabe administrar ese dinero, en poco tiempo todo lo que ganó, hermanos, se va, se pierde, y la persona queda sin nada. Número 4, si aumentan tus riquezas, también se incrementarán tus preocupaciones sobre el futuro de esas riquezas. Veamos lo que es el versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Tal vez alguien diga, pues yo mejor prefiero no dormir teniendo abundancia que no dormir por no tener y pensando cómo voy a pagar los biles o los pagos. Hermanos, puede ser cierto, puede ser muy cierto que preferiríamos no dormir por tener abundancia que no dormir por tener escasez. Pero el punto que hace el rey Salomón es muy interesante. Él nos muestra que tenemos que tener una perspectiva correcta en cuanto al dinero y las riquezas. Que nos demos cuenta que las riquezas no son la solución a nuestros problemas. Que el dinero en sí mismo no viene a solucionar nuestros problemas. Soluciona algunos, es cierto, pero viene a crear otros también.
Aunque Salomón no vivió en los tiempos de las grandes empresas ni en los tiempos de los negocios internacionales, aún así su sabiduría es tan relevante para nuestro tiempo que parece haber escrito esas palabras en el tiempo en el que vivimos. El trabajador de una gran empresa, por ejemplo, no se preocupa mucho por las ganancias o las pérdidas de esa empresa. Su única preocupación es cumplir con sus responsabilidades laborales, y cuando se va a su casa se olvida totalmente de esas responsabilidades. Hermanos, si es el dueño, los dueños los que cargan con el problema, los problemas y las responsabilidades de esa empresa. El trabajador se llega a las 5 de la tarde, vámonos a la casa, descansar, dormir tranquilo, feliz, sin ningún problema. Pero hermanos, los dueños de esa empresa, aún en sus casas no pueden estar tranquilos porque saben que algo anda mal en esa empresa o que hay un problema económico que necesitan solucionar inmediatamente, hermanos. Y el punto del rey Salomón es este: dulce es el sueño del trabajador que no tiene una responsabilidad o que no es dueño de una empresa, coma mucho, coma poco, pero al rico empresario, hermanos, no le deja dormir la abundancia. Y es cierto. Y una vez más, tal vez nosotros preferiríamos no dormir teniendo abundancia que no dormir no teniendo abundancia, no teniendo mucho. Pero el punto de Salomón es importante, hermanos, es interesante, porque él desea enfatizar la importancia que existe, hermanos, en entender correctamente el tema del dinero y las riquezas. Es lo que él desea hacernos entender. Hermanos, hay algo todavía peor. Aquellos que tienen acciones en la bolsa de valores y están conscientes que pueden perderlo todo en tan solo un momento, hermanos, genera grandes problemas, no solamente de sueño, pero también de salud, hermanos, porque las personas saben que pueden perder todo su dinero si la bolsa de valores se viene abajo en cualquier momento. Y el mercado, hermanos, tan volátil como es en este tiempo, hay personas que están pegadas a la televisión, solamente escuchando y viendo cómo va la bolsa de valores, si sube o baja, y ellos están viendo y casi no quieren ni comer por estar tratando de ver cómo su dinero está haciendo más dinero. Y hermanos, si eso se viene abajo, también las vidas de estas personas se vienen por los suelos y muchos terminan quitándose la vida debido a eso. J.C. Ryle, hermanos, escribió respecto a este tema y él escribió lo siguiente: el dinero es en verdad una de las posesiones menos satisfactorias. Es cierto que el dinero elimina ciertas preocupaciones, pero trae otras preocupaciones mayores. Por ejemplo, él dijo: está la preocupación de cómo obtenerlo, está la preocupación de cómo mantenerlo y no perderlo, está la tentación de cómo usarlo, está la culpa que se genera al abusarlo, está la tristeza que se genera al perderlo y la perplejidad que existe al momento de querer deshacerse de él. Hermanos, este hombre que vivió en Inglaterra hace ya varios años, dejó escrito, hermanos, una pieza de sabiduría, al igual que el rey Salomón, en estas palabras. Él dijo que el dinero es en verdad una de las posesiones menos satisfactorias. Y es cierto, él dijo que el dinero elimina ciertas preocupaciones, pero también trae consigo otras preocupaciones mucho mayores. El simple hecho de pensar cómo obtener el dinero, cómo obtener más ganancias, hermanos, hace que muchas personas se desvelen pensando de qué manera se puede obtener mayores ganancias, más dinero, de qué manera. Muchas personas estudian cursos intensivos de cómo
lograr obtener dinero en el tiempo más rápido posible. La preocupación de cómo mantener ese dinero y no perderlo. La preocupación, hermanos, de cómo usarlo sabiamente. Y la culpa que se genera cuando se abusa de ese dinero o cuando se usa de manera inadecuada. Hermanos, existe culpa en la persona que usa el dinero de manera irresponsable. La tristeza que se genera cuando se pierde el dinero. Yo no diría solamente tristeza, sino un gran problema que muchos hermanos terminan quitándose la vida cuando lo pierden todo. Y la perplejidad que existe al momento de querer deshacerse de él. Las personas multimillonarias que tienen mucho dinero, hermanos, a veces no saben ni a quién dejarle su herencia y su dinero. Muchas personas terminan donándolo a causas de beneficencia. Otros terminan dejándoselo al Estado. El gobierno se apodera de todo su capital. El punto del rey Salomón, hermanos, es que si no tenemos una perspectiva correcta en cuanto al dinero y a las riquezas, haremos lo que muchas personas hacen: perseguiremos el viento. Iremos tras el viento pensando que el dinero nos va a beneficiar y pensando que el dinero va a aliviar todos nuestros males y va a acabar con todos nuestros problemas y nos va finalmente a traer felicidad. Y Salomón dice, si piensas de esa manera, quiero decirte que eso es como ir tras el viento. Eso no va a solucionar tus problemas. Eso no te va a traer tranquilidad. Eso no va a solucionar tus problemas. Eso no te va a dar satisfacción. Porque aunque adquieras mucha riqueza, vas a tener otros problemas mucho mayores. Y él dice, he visto que eso también es vanidad. Eso también es vapor. Es algo, hermanos, que no tiene sustancia. Es algo que al final de cuentas no vale mucho la pena, hermanos, desvelarnos por lograr adquirir. Así que el próximo domingo, hermanos, estaremos terminando con la segunda parte. Pongámonos de pie en esta mañana.